Entonces ayer habíamos quedado mirando las directrices. Bien, entonces el cuerpo humano, una vez que ya hemos construido los ejes, tenemos que también hacer cortes. ¿Ya? El cuerpo no podemos aprender solo mirando la superficie. Ya tenemos que abrirlo. Por suerte con la tecnología ya no estamos ir a abrir cuerpos y cadáveres. Ya todo lo tenemos graficado, así que podemos mirarlo. Pero para poder entendernos necesitamos abrir, aunque sea imaginariamente, el cuerpo, ¿no? Ahora, a eso, para también todos nos entendamos, se les llama planos o cortes, ¿ya? O sea, no es tampoco agarrar y cortar por donde sea. Para que todos nos entendamos, necesitamos que todo sea estandarizado. Y también los cortes deben ser estándares. Ahora, se le llama plano o corte como si fuese lo mismo, ¿no? Eso es porque en la práctica la aplicamos de la misma manera. Sin embargo, su significado es diferente. Un corte es cuando se realiza en un cuerpo real. Ya, en un cuerpo real, en un cadáver o en un vivo para hacer una cirugía. A eso le llamamos corte. ¿Ya? Y plano es cuando es hecho en un gráfico o en una maqueta. Van a mostrarnos lo mismo. La diferencia es que uno es en un cuerpo real y el otro es graficado, ¿no? O en algo, si ustedes quieren, acomodado para el ser humano. ¿Ya? Entonces, como nos muestra lo mismo, por eso solemos constantemente decirle a veces plano, a veces corte. Por eso yo le pongo ahí plano o corte para que entiendan que nos estamos refiriendo a la misma cosa, solamente que en diferentes herramientas. Bien, los planos estándar base son los tres que ven en ese muñequito. Ya vamos a entender cada uno. ¿Ya? Primero recordaremos los tres ejes. El primer eje, ¿se acuerdan? Era el eje medio, que era el que cruzaba justamente por el medio del cuerpo, de arriba hacia abajo. Así, ¿no? Ese es el eje medio. Ahora lo voy a poner más gruesito para que lo vean, porque creo que está muy delgadito y no se ve. Así, ahí quiero que ya lo ven mejor. Bien, ese sería entonces el eje medio. El siguiente eje, ¿se acuerdan? Era el eje sagital, que era el que cruzaba por el medio del cuerpo, ¿no? Por el ombligo y de adelante hacia atrás, ¿no? Por acá. Ese sería el eje sagital. Bueno, ahora, el plano o corte sagital es el que cruzaría el cuerpo por la mitad y tiene que unir justamente a estos dos ejes, al eje medio y al eje sagital. Da incluso su nombre. Ya sería, ahí vamos a poner con rojito, ahí está pintado, pero por si acaso para que ustedes lo vean, ya es ese de ahí. Ese es el plano o corte sagital, ¿ya? Si se dan cuenta, es un corte que está pasando, como pueden ver, justamente por el eje medio, ¿no? Se dan cuenta, pasa por el eje medio y por el eje sagital. Entonces, este plano o corte dividiría al cuerpo en dos mitades.
una mitad derecha y una mitad izquierda. O sea, es como si agarrase por acá, bien por el medio, cortásemos el cuerpo, bien por la mitad, ¿ya? Y entonces nos va a dividir en mitad derecha, mitad izquierda, ¿ya? Este es el plano o corte sagital. Bien. Para ver el otro plano me va a unir el eje medio también, pero este me une con el eje coronal, y da el nombre del corte. Ya va a ir así, ¿no? Es el eje coronal, y por lo tanto, el plano o corte coronal sería este que en el gráfico vemos acá. Este de acá. Ese de aquí. Ya, el gráfico es ese. También le llaman plano frontal. En el dibujito ahí está plano frontal. Ya, pero nosotros decimos coronal. Ya, entonces, el plano coronal dividiría el cuerpo también en dos partes, una anterior y una posterior. Ya que ese corte pasaría así. A ver, así, ¿no? Los cortaría de esa manera. ¿Ya? Entonces me da una parte que queda adelante y otra parte que queda atrás. ¿Ya? Bien. Y el último plano o corte estándar uniría al eje sagital con el eje medio. Ya, eso. Sí, ese es el eje coronal, ¿no? Y este es el eje sagital. Un poco muy desviado, pero bueno, ahí está. Ese sería el eje sagital. Entonces, este plano corte une a esos dos, al sagital con el coronal. ¿Ya? Entonces, para unirlos, el corte tiene que ir así. Ya sería ese que ven ahí. Ya. Claro que el gráfico aquí no lo han dibujado porque está por detrás, ¿no? Pero este plano o corte ya dividiría al cuerpo, como ven también, en dos partes, una posterior, pero una superior y una inferior, ¿no? Ahora vamos a respetar lo que nos han puesto en el texto. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ese sería el plano o corte transversal o transverso. En el plano o corte transverso, como ven, nos corta a la altura del ombligo, ¿ya? Y queda una parte superior y una parte inferior. Bien, esos son entonces los planos o cortes estándar, los básicos, los tres. Como están viendo, estos tres unen a los ejes, ¿ya? Pero estos planos o cortes no siempre son útiles para todo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esos planos, pongámosle el sagital, miren, pasa por la mitad, ¿no? Por acá. El coronal pasa por acá arriba. Si se dan cuenta, ninguno de esos dos cortes pasa por el ojo. Si yo quiero ver el ojo, tengo que hacer otro corte. Ninguno de estos tres me sirve. ¿Ya? Para eso voy a usar los planos o cortes paralelos. ¿Ya? Y cuando hablo de los planos o cortes paralelos, simplemente se usa la palabra para. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el plano o corte sagital, que es este que está aquí en la pizarra con color lila, ¿no? Ya sabemos que pasa cortando el cuerpo justamente por la mitad. Pero si yo necesito un corte que pase por el ojo,
¿ya? Entonces ya no tengo que pasar por acá por el medio. Yo tengo que irme un poquitito hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no ven? Iría paralelo a este corte, por lo tanto pasaría así, pero paralelo a este. Entonces le voy a llamar parasagital. Ya sería un corte parasagital. Puedo decir derecha o izquierda, ¿no? Entonces parasagital derecho, parasagital izquierda, ¿ya? Sin embargo, en anatomía generalmente no necesitamos aclarar lo derecha o izquierda porque somos simétricos, a menos que estuviésemos hablando de un cuerpo con alguna malformación, algo así, en clínica, ¿no? Pero en anatomía, como estudiamos un cuerpo normal, entonces generalmente no necesitamos decir derecha e izquierda, ya basta con decirle parasagital. Lo mismo sería para el coronal. Ya el coronal pasa, ya sabemos, así. Entonces yo me vengo un poquito más adelante o un poquito más atrás, se llamará paracoronal. En este caso sí es necesario decir paracoronal anterior y paracoronal posterior. Eso dependiendo hacia dónde va el corte. ¿Ya? En cuanto a los transversos, cuando digan plano corte transversal, nada más, así, es el que está en la imagen, ¿no? El plano corte transversal ya es el que pasa a la altura del ombligo, dividiéndonos en dos partes, una superior o inferior. Ya, pero si necesitamos un plano paralelo a este, no se necesita ya decir la palabra para, simplemente se le da la altura. Se dice un plano corte transversal que pasa a la altura de, y se da la altura por donde vamos a cortar, ¿no? Entonces, este pasa a la altura del ombligo, ¿ya? Cuando solamente se dice transversal. Pongámosle que yo quiero una altura del cuello, entonces tengo que decir a qué altura. Generalmente lo que es cuello, tórax y abdomen, usamos las vértebras, ¿ya? Puedo decir pasa a la altura de tal vértebra, L5, L2, C1, C2, C3, así, ¿ya? Entonces, cuando usamos el plano transverso, no se olviden, vamos a usar un punto de referencia, ¿ya? Bueno. Bien, entonces, así manejamos los planos o cortes. Ya van a ver conforme yo les voy mostrando, ¿ya? Vamos a ir viendo planos o cortes. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, este plano corte es un plano corte sagital, ¿ya? Y empiezo a hablarles de eso. Entonces, eso es para que ustedes entiendan a qué me refiero cuando digo sagital, parasagital, coronal, transverso. ¿Ya? Es la forma en la que cortamos el cuerpo para poder mostrar. ¿Ya? Bien, esos serían los planos o cortes. Lo siguiente que tendríamos que hablar son las líneas. ¿Ya? Las líneas, como su nombre dice, son líneas imaginarias que vamos a hacer sobre el cuerpo humano. Las líneas ya son superficiales. Las líneas ya no van por dentro, podemos decir, son sobre la piel. Ya es como si ustedes agarrasen un lapicero y hacen una línea en la piel. Claro que los pacientes no lo vamos a hacer, por eso se llaman imaginarias. ¿Ya? Y son las siguientes. A ver, vamos a ver la otra imagen que estábamos viendo. Bien. Entonces, la primera línea corporal es la línea que pasa justamente por la mitad, pero por la parte anterior. ¿Ya? Entonces, si yo dibujo una línea que baje así por el cuerpo, esa se le llama línea media. ¿Ya? La línea media, entonces, es la línea que va a pasar por la mitad, pero por la mitad anterior. ¿Ya?
Bien, ahora la misma, pero que pase por detrás, ya no se le llama línea media, se le llama línea espinal. Ahorita les dibujo en este otro. Entonces, si pasa justamente por acá, ya, eso se le llama la línea espinal. Ya, es la línea que pasa por el medio, pero por la parte posterior. Entonces, la parte anterior se llama línea media, pero fíjense, está hablando línea, no se confundan con el eje, ¿ya? Que es lo que estábamos viendo hace rato, que es el eje medio, es línea, ¿ya? Y por detrás se llama línea espinal, ¿ya? Bien. Tenemos líneas paralelas a esta. Una de ellas es la línea clavicular media. Ya para eso tenemos que ubicar primero la clavícula. En este gráfico se ve mejor hacia el cuerpo que está a la izquierda. ¿Ya? Pero vamos a meterle un poquito para poder ver bien la clavícula. Ahí se ve. Ya. Entonces, les voy a dibujar la voy a rayar la clavícula para que ustedes la vean. Bien. No sé si alcanza a verla. A ver, voy a hacerla más gruesita. A ver, ahí está. En ese punto está la clavícula. ¿Ya? Ahora, para hacer esta línea, tengo que partir de la mitad de la clavícula. ¿Ya? Entonces la clavícula es esta, entonces más o menos esa es la mitad y bajo paralela a la anterior. No se olviden que la línea media baja bien por el medio del cuerpo. ¿Ya? Entonces, esta debe ir paralela. Ya, bueno, un poco chueca, así que vamos a hacerlo. Así. Ya. Bien, ¿sí ven? Ahí está, paralela. ¿Ya? Entonces, esa es la línea media clavicular, o también puede decirle línea clavicular media. ¿Ya? Es una línea que se usa bastante para muchas cosas. Incluso, si alguna vez leen un texto sobre algo, van a ver que se usa su sigla, que es LMC. Entonces, aún están leyendo y ven que dice LMC, una vez no saben qué se refiere, ya saben ahora que es la línea media clavicular. ¿Ya? Bien, hay otras más paralelas a esta, ¿no? Por ejemplo, las líneas axilares, ya que son tres. No tengo para dibujarlo acá, pero una, si ustedes ven, aquí es el pliegue de la axila anterior, ya por ahí baja una por la superficie, por acá, en el lado, esa es la línea axilar anterior. En el repliegue de la axila de atrás, baja la posterior, y una por el fondo de la axila, que baje así también, por el costado, línea axilar media. Esas serían así verticales. También podemos tener líneas horizontales. Por ejemplo, ya tenemos unas estructuras aquí, ya lo vamos a ver después cuando veamos el hueso coxal, dos puntitas de hueso que sobresalen, que se llaman las espinas ilíacas, la espina ilíaca anterior superior, de un lado y del otro lado. Entonces, hay una línea que une a estas dos espinas y se llama la línea interespinosa. ¿Ya? Entonces, una línea que va así, es la línea interespinosa. ¿Ya? Como ven, es transversal. ¿Ya? También podemos pueden haber líneas no siempre rectas, pueden ser curvas. ¿Ya? Entre las líneas curvas, por ejemplo, tenemos a la línea mamaria, que es una línea que va a ir de aquí, de este repliegue de la axila,
bordeando, pasa por el pezón, hace una curva por el músculo recto y termina en la espina ilíaca. Es una línea curva. Lo mismo podemos hacerlo acá así. Ya, esa línea curva se llama línea mamaria. Es la línea donde aparecerían las glándulas mamarias supernumerarias. ¿Ya? De repente escucho hablar a veces que algunas personas tienen más de 2 glándulas mamarias, ¿no? Ya, por si acaso, tanto hombres como mujeres tenemos glándulas mamarias. La diferencia es que en la mujer se desarrolla, en el hombre no, pero están ahí. Ahora, a veces, como una malformación, podemos nacer con glándulas mamarias extra, o pezones incluso extra. A eso le llamamos glándulas mamarias supernumerarias o pezones supernumerarios. ¿Ya? Aparecen sobre esta línea. ¿Ya? Muchas veces tienen eso y ni cuenta se dan. En las mujeres, por ejemplo, a veces se suelen dar cuenta cuando se embarazan y entonces empiezan a crecer sus senos y también crecen estas extras y se notan principalmente aquí en esta zona de la axila y obviamente se asustan, ¿no? A veces incluso más abajito aquí, sobre esa línea les he hecho, ¿no? Ya, la más común es la que está cerca de la axila. Ya. No es algo de asustarse, pero obviamente alguien que no sabe sentir que algo está creciendo asusta. Bien, eso serían entonces las líneas. ¿Ya? Y con eso terminamos el tema 1. Entonces, están viendo, para hablar del cuerpo humano, lo primero que tienen que recordar es posición anatómica. Segundo, tienen que recordar los ejes, no se olviden, ya, los 3 ejes, eje medio, eje sagital, eje coronal, ¿ya? Sobre estos ejes, no se olviden, nos movemos usando directrices. Si vamos hacia arriba, decimos superior, hacia abajo, inferior, hacia adelante, anterior, hacia atrás, posterior. Luego hacemos derecha, izquierda a los lados, y en los lados, si necesitamos, vamos a los términos medial o proximal, si nos acercamos hacia el medio, o distal y lateral, si nos alejamos. ¿Ya? Esas son las directrices. Luego están los planos, que son los que hemos visto hoy día, plano corte sagital, plano corte coronal y los transversos. ¿Ya? Y por último, las líneas. Yo les he puesto aquí solamente las más usadas, porque líneas son más 300 y depende de la profesión y en qué se aplica. Ya no llegamos a aplicar todas las líneas, eso depende de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en enfermería lo usan para ubicar puntos para inyecciones, esas cositas, ¿no? En fisioterapia también para encontrar puntos nerviosos, ligamentos, ¿no? Y así, entonces, en cada profesión usamos para algo estas líneas, pero no las usamos todas. ¿Ya? Así que en base a lo que ustedes vayan aprendiendo, también van a ir aprendiendo las líneas propias de su área. ¿Ya? Bueno, entonces con eso acabaríamos el tema 1. Ahora vamos a empezar a ver huesos. Vamos a empezar con el tema de osteología. Ya, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son los huesos, ya, y de ahí ya vamos a hablar de huesos específicamente. Empezaremos a hablar con los huesos del cráneo. Bien, cuando hablamos de huesos, lo primero que hay que entender de los huesos es que los huesos son estructuras. ¿Qué se llama el tema, profe? Disculpe. Osteología. ¿Ya? Bien. Entonces, los huesos son estructuras formadas por 2 tipos de tejido. Un tejido más duro, superficial, que se llama hueso compacto, y otro interno, más blando, de tipo
esponjoso, que justamente se llama así, hueso esponjoso. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, como pueden ver, los huesos que nos están mostrando justamente eso, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, miren que la superficie es un hueso grueso, ya se nota en la superficie, que se llama hueso compacto. Y por el centro ven que está lleno de huequitos, eso es el hueso esponjoso, ¿ya? Dentro del hueso esponjoso se encuentra la médula ósea, que es un tejido parecido a la grasa, pero no es grasa, se llama médula ósea, ¿ya? Si alguna vez han comido el famoso tuétano, ¿no?, de la vaca, eso que parece una grasita, pues ya saben, no es grasa, es médula, ¿ya? En nuestros huesos también, ahí dentro del hueso, está la médula ósea. La médula ósea tiene una función importante en el cuerpo, no es solamente que está ahí de relleno. La médula ósea es la que sintetiza a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y las plaquetas. Ya, entonces, ahí es donde se forman estas estructuras, están viendo, en los huesos. ¿Ya? Si los huesos se empieza a dañar su médula, entonces dejamos de fabricar estas células. ¿Ya? Eso pasa en muchas enfermedades. Entonces, como decía, el hueso está formado por una capa llamada compacta, otra capa llamada esponjosa, ¿ya? Y dentro de esa esponjosa se encuentra la médula ósea, que es la responsable de fabricar glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no? Bien, entonces eso es en cuanto a la estructura del hueso, ¿no? Ahora, en cuanto a la clasificación de los huesos, ya se clasifican en 4 según la forma: huesos planos, huesos largos, huesos cortos y huesos irregulares. ¿Ya? Para esa clasificación se toma en cuenta las 3 dimensiones. Acuérdense que les decía ayer que los objetos, cuando queremos medirlos, se usan 3 dimensiones: el alto, el ancho y el espesor. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, se ve a cuál pertenece. ¿Ya? Primero, el hueso largo es cuando la longitud es mayor a las otras 2. ¿Ya? Entonces, los huesos largos, lo que predomina es la longitud, el largo. ¿Ya? Por lo tanto, la longitud es mayor al espesor y al ancho. Esos son los huesos largos. Y los huesos planos son lo contrario. Los huesos planos son en los cuales los otros 2, lo que son el ancho y el espesor, le ganan a la altura. ¿Ya? Esos son los huesos planos, o sea, lo inverso del hueso largo. ¿Ya? Los huesos cortos son los huesos que tienen las 3 dimensiones parecidas, o sea, tanto el largo como el ancho y el espesor son casi iguales. Esos son los cortos. Y cualquier hueso que no encaje en estos 3 le vamos a llamar irregular. Entonces ustedes dicen, escuchan que yo digo hueso irregular, es porque no encaja en ninguna de estas. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de los huesos, también hay que hablar de sus detalles. Y cuando hablamos de los detalles de los huesos, vamos a usar algunos términos. Los voy a poner acá. Donde aquí creo que hay campito. Ya. Entonces, vamos a dibujar más o menos. Ya, entonces, suponamos que esa es la superficie de un hueso. Así, ¿no? Así como el hueso que ven ahí abajo, ya sería esto y esto así, ¿no? Ya, lo que ven ahí.
Entonces, en los huesos vamos a ver tres cosas como detalles. Lo que brota, lo que se hunde y lo que lo atraviesa. ¿Ya? Empezaremos con lo que brota. En el hueso, todo lo que brota se va a llamar apófisis. ¿Ya? Entonces, supongamos que en este dibujo que estaba haciendo, tengo una punta que brota así, ¿no? Entonces, esa punta que brota le vamos a llamar apófisis. Todo lo que brota de un hueso se le llama apófisis. Vamos a usar bastante esa palabra, ya no se olviden, apófisis. Pero algunas apófisis, debido a que tienen formas características, se les suele dar nombres similares a la forma, ¿ya? Por ejemplo, si esa punta que sobresale es bien filuda, pongámosle así, bien filuda, que termina en punta, se le suele llamar a veces espina, ¿ya? Entonces escuchan hablar, decimos espina tanto, es una apófisis, solamente que su punta es bien afiladita como una aguja y da el nombre de espina, ¿ya? Cuando la punta es más como un cuchillo, ¿ya? O sea, filuda, pero no en punta, sino así delgadita, levantada, ya se le llama apófisis estiloides. Ya la palabra estiloide viene de estilete, que es lo que usamos para cortar, ¿no? Eso es porque la punta es filuda como un cuchillo, ¿ya? Si el levantamiento óseo es irregular, así, todo como un brócoli, si ustedes quieren, o como un coliflor. ¿Qué dijo anteriormente, profe? La punta, esteroide, ¿qué? Estiloides. Estiloide. Sí. Ya. Bien, cuando es así, cuando decía levantado, se le suele llamar tuberosidad. ¿Ya? Así cuando es irregular, no es liso. Ya, es irregular como un coliflor, como un brócoli, así, ¿no? Ya, rugosidad, tuberosidad, ¿ya? O tubérculo, ¿ya? Esos son los nombres que se usan para eso, ¿ya? Ahora, cuando es un levantamiento, podemos decir ancho, así, o sea, se levanta, pero abarca un buen espacio, se suele usar la palabra eminencia, ¿ya? Eminencia, cuando está levantadito, ¿ya? Entonces, esos son, como decía, nombres que se suelen usar según la forma, pero todas son apófisis, ya todas. Solamente que a eso que tiene forma les damos nombres según la forma. Si no, simplemente se usa la palabra apófisis y algún nombrecito dependiendo de lo que se le va a nombrar, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a lo que está levantado en un hueso, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vemos en un hueso son los hundimientos, ¿ya? Entonces, ¿ya? Si yo tengo un hundimiento así, ¿ya? Todos los huesos se llaman apófisis, ¿no, profe? Apófisis. No estén preocupando por anotar, ¿ya? Todo lo que yo estoy hablando está en el blog, ¿ya? Entren ahí al blog que está compartido en el Classroom y ahí están los temas, de ahí pueden descargarlo, ¿ya? No se estén preocupando por copiar, porque en anatomía yo explico y voy avanzando. Si ustedes se están preocupando por anotar, van a prestar más atención a anotar, a ver lo que yo estoy mostrando, ¿ya? Así que prefieran prestar atención que estar anotando, ¿ya? Todo está detalladito, lo que yo hablo en el blog, así, si ustedes quieren, hasta palabra por palabra, porque yo mismo les he dado la forma en la que yo voy hablando, ¿ya? Entonces, préstenle más atención a lo que les muestro. Bien. Entonces, los hundimientos, si son como ese que he dibujado, en el cual la parte de la boca, podemos decir, o sea, esta parte
de acá es mayor que lo que es el fondo, que sería esto de acá, ¿no? Que el fondo es estáicito apenas. Entonces, cuando es así, eso se le llama fosa, la fosa. ¿Ya? A veces se usa la palabra fosita, ¿no? Pero eso es indistinto, es una fosa. Solamente que fosita es, como para decir, es chiquitita, ¿no? En algunas partes del cuerpo decimos fosita, pero son fosas, ¿ya? Ya saben que una fosa, su característica es que la entrada es mayor al fondo, ¿ya? Eso es para diferenciar del otro que vamos a ver ahorita, que sería las cavidades, ¿ya? Entonces, una cavidad es cuando es, vamos a ver, así. ¿Ya? Vamos a ver, así, ¿ya? Entonces, en el caso de las cavidades, la entrada es más angosta que lo que encontramos en el fondo, ¿ya? En otras palabras, el fondo es mayor a la entrada. Eso se le llama cavidad, ¿ya? En algunos lugares del cuerpo lo usan cavidad como fosa, como si fuese lo mismo. Ya les voy a aclarar por qué en esos lugares hay esa variación, ¿ya? Entonces, en los hundimientos tenemos simplemente fosas y cavidades. Entonces ya saben a qué se refiere cuando decimos cavidad y fosa. Bueno, esos serían los hundimientos. Entonces ya saben los levantamientos, los hundimientos. Y luego estaba lo que les decía, que es lo que atraviesa, ya, al hueso. Ya, lo que atraviesa el hueso sería un agujero, ¿no? Entonces yo tengo que lo atraviesa acá, así, ¿no? Entonces eso sería un agujero. Ahora, todo lo que atraviesa un hueso se va a llamar agujero, todo. Sin embargo, a veces, más por tradición, se le dan nombres que son sinónimos, ¿ya? Significan lo mismo por si acaso, solamente que normalmente en nuestro idioma no los usamos. Son sinónimos de agujero. Entonces, por ejemplo, usamos la palabra meato. ¿Ya? La palabra meato es también agujero. También usamos la palabra foramen, ¿no? Y también usamos la palabra hiato, ¿ya? Son términos que se usan por tradición. Por ejemplo, en el occipital, como vamos a ver más adelante, hay un agujero que le llamamos agujero occipital. Ese es su nombre oficial. Pero usamos ya por tradición la palabra foramen magno. Ya ese es el nombre de ese agujero desde hace cuánto tiempo será. Y se ha mantenido en la tradición. Así que cuando decimos foramen magno, hablamos del agujero occipital. ¿Ya? Como decía, agujero y foramen son sinónimos. ¿Ya? En el oído, por ejemplo, el agujerito que hay que entra al oído se llama meato auditivo externo. Podemos decirle tranquilamente agujero auditivo externo. ¿Ya? Entonces, como les digo, si ustedes usan la palabra agujero, está todo bien, no hay error. ¿Ya? Sin embargo, cuando leemos los textos, a veces se usan bastante esos términos más tradicionales sobre los huesos. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería como una introducción a lo que son los huesos. Vamos a empezar a hablar ahora de los huesos de forma específica. Y vamos a empezar a hablar con los huesos del cráneo. Bien, los huesos de la cabeza. ¿Ya? En la cabeza, para estudiar los huesos, los vamos a dividir en dos grupos. Los huesos del cráneo y los huesos de la cara. ¿Ya? La separación es la parte de lo que le llamamos el macizo facial. ¿Ya? Que sería esto de acá. A ver si os voy a dibujar.
Se fue. Sería. Bien, entonces, eso que ven que lo estoy separando es lo que separa a lo que es el cráneo de lo que es el macizo facial. ¿Ya? Entonces, todo esto. Ay, ¿por qué no puedo? Bueno, ahora sí. Bueno. Entonces, todo eso sería el macizo facial. ¿Ya? Esa parte que sería la parte anterior. Ya todo lo que queda hacia arriba y hacia atrás de eso es el cráneo. ¿Ya? Y hablaremos primero entonces del cráneo. Ya, el cráneo es una estructura formada por 8 huesos. Ya, eso los voy a poner aquí en la pizarra para que ustedes sepan cuáles son. Ya, vamos a ir viéndolos en el orden que voy a ir poniendo ahí, tal vez ya, por si me olvido alguno, me como alguno. Ya, entonces tenemos un hueso frontal. Ya, tenemos 2 huesos parietales, un occipital, ya, un hueso esfenoides, 2 huesos temporales y un hueso etmoides. Ahí está. Esos serían los 8 huesos del cráneo. Como ven, 2 son pares, ¿no? Lo que son los 2 parietales y los 2 temporales. Son los 2 pares. Ya los otros son impares. ¿Ya? Entonces, esos son los huesos del cráneo. Ya vamos a empezar a hablar entonces de los huesos del cráneo y vamos a empezar con el primero, que es el hueso frontal. ¿Ya? Entonces, el hueso frontal es ese hueso que ven ahí en la imagen con azul. Ya, sería este de acá, ¿no? El hueso frontal. Ya, el hueso frontal es un hueso ubicado en la parte superior y anterior del cráneo. Ya, o sea, hacia arriba y hacia el frente. No se olviden los términos que hemos empezado a usar. La parte superior y anterior del cráneo. Es un hueso plano. Ya, y eso lo vemos en este corte sagital que estamos mostrando acá. Ya. Ya. Entonces, este es el hueso frontal. ¿Ya? Y como ven este corte, se ve claramente que es plano. ¿Ya? Y además de estar plano, como ven la imagen claramente se ve que es curvo. O sea, es plano y curvo. ¿Ya? Y aquí podemos hablar de la curvatura dependiendo de qué lado ustedes quieran usar para hablar de él. Ahí no hay ninguna regla. Podemos decir que es plano, ¿ya? Y curvo con concavidad posterior. Se refiere a esto de acá, ¿no? La parte cóncava queda por detrás. Pero también podemos decir de convexidad anterior. La parte convexa queda adelante. Se puede usar cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Ya? Entonces, eso es la parte inicial de este hueso. Es un hueso impar, se encuentra en la parte superior y anterior del cráneo, es plano, curvo y con concavidad posterior, pongámosle. ¿Ya? ¿Ya? Bien, todo hueso plano, para su estudio, se lo va a dividir en 2 caras. ¿Ya? O sea, todo hueso plano tiene 2 caras. ¿Ya? En este caso, el hueso frontal, como es plano, tiene sus 2 caras. ¿Ya? Una cara está mirando hacia la parte posterior e inferior. Si ustedes dan cuenta, esta parte de la cara mira hacia abajo y esta parte mira hacia atrás. ¿Ya? Entonces, esta es una cara que mira hacia la parte posterior inferior. ¿Ya? En cambio, esta otra cara
mira al frente y arriba. Sería antero superior. Ya, sin embargo, para no complicar mucho, también se puede usar los términos, en este caso, ¿sí? De decir cara interna y cara externa. ¿Ya? Eso es relación a la cavidad que tenemos acá, que es la cavidad endocraniana, ¿no? Que es esta cavidad de acá, que sería todo esto, que es la cavidad o la bóveda craneana. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, podemos decir que esta primera cara que le estaba mostrando sería la cara interna y esta otra segunda sería la cara externa. ¿Ya? Entonces, con eso es más fácil, para no complicarnos tanto, podemos usar esos términos. Entonces, el hueso frontal tiene una cara interna y una cara externa. Ahora, para algunos autores, el hueso frontal tiene una tercera cara. ¿Ya? Eso se debe a esta estructura, que lo voy a resaltar con rojo. Si ustedes ven aquí al fondo, esta partecita de acá, ¿ya? Mira hacia abajo. ¿Ya? Entonces, eso, si yo hago un dibujo del hueso, vamos a hacerlo a mano, ¿ya? El hueso tendría más o menos esta forma, así y así, ¿no? ¿Ya? Y si le dibujo su capa interna, sería así. Así, ¿ya? Entonces, como tiene esa forma el hueso, para algunos autores, esa sería la cara interna, la cara externa, y esta de abajo, la cara inferior. Entonces, por eso que algunos autores nos dividen en tres caras. ¿Ya? Sin embargo, no hay mucho motivo para hacer esta diferenciación. Como es un hueso plano, ya has dicho que todo hueso plano solamente debe tener dos caras, no puede tener tres, porque ya no sería plano. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, algunos autores asignan esa parte inferior a la cara externa. ¿Ya? Entonces, toda esta misma cara abarcaría también aquí abajo. ¿Ya? Y entonces, así solamente había dos caras. ¿Ya? Entonces, para ustedes, para hacerlo fácil, vamos a hablar solamente como si fuesen dos caras, para no complicarnos mucho con esos detalles. ¿Ya? Bien. Entonces, como tiene dos caras, vamos a empezar a hablar de la cara externa. Y la cara externa es justamente esta que vemos acá. ¿Ya? Cuando hablamos también de un hueso, un órgano o una parte del cuerpo, hay que tener en cuenta que también debemos hablar de una forma ordenada y sistemática. ¿Ya? Normalmente, en la mayoría de los casos, porque depende mucho del hueso, de su forma, de su estructura, empezamos de la línea media hacia los lados. Si ustedes se acuerdan, la línea media era la que dibujamos ahí en la superficie. Y de aquí vamos a empezar a hablar hacia los lados, ¿no? Hacia la parte lateral, ya así. Y siempre también, para ser ordenados, vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, vamos a hablar hacia los lados, pero empezando primero arriba, luego hacia abajo. Y así vamos hablando qué cosas se van encontrando en ese hueso, ¿ya? Bien, entonces en este hueso, lo primero que vamos a encontrar en ese sentido lógico que les estoy mostrando, sería una estructura que hay acá, justamente donde está ese circulito. Lo haremos con otro color, como es celeste, no se nota. Ahí está. Esa estructura se llama glabela. Ya es una eminencia, es un levantamiento. Si ustedes bordean su nariz, van a subir y se van a topar aquí algo entre sus cejas, una bola. Esa es la glabela. ¿Ya? De frente no se nota muy bien, pero si nos vamos al costado, lo vamos a ver bastante bien. ¿Ya? Entonces vamos a ver una imagen del cráneo
visto de lado. Y aquí lo ven bien clarita la glabela. Ya, fíjense, es este levantamiento de acá. Eso de ahí. Esa es la glabela. Ya, esa bolita al medio. Ya, ahora, sobre esa misma área, también bien al medio, ya tenemos una línea que se ve sobre el hueso. En el gráfico no está porque no lo han puesto, pero es una pequeña línea finita, irregular, así que va subiendo toda rugosa, así, por acá por el medio. En algunas personas se nota más, a otras menos, a veces más larga, a veces tiene pequeñas ramificaciones, así. Ya, esa línea se llama sutura metópica. La sutura metópica es la marca de lo que se fusiona el hueso frontal. ¿Ya? Sucede que el hueso frontal, cuando nacemos, son dos huesos. ¿Ya? No es uno, son dos. El frontal nace separado en dos huesos frontales. Ese huesito, esos dos huesitos, perdón, se van fusionando de tal manera que cuando cumplimos un año está terminando su fusión. Ya, de repente todos hagas un bebé, ¿no? Ya, y le han tocado esta partecita, ¿no? De ver que es blandito. Ese espacio blandito se le llama fontanela anterior. Ya, es un lugar blandito y eso es porque ahí no hay hueso. Ya, y es porque, cuando decía el hueso frontal está separado en dos piezas. Ya, hasta el año eso se va a empezar a soldar y por eso va desapareciendo. Ya, de tal manera que un niño de un año ya no se toca o se toca muy poquitito, ¿ya? Pero de esa cicatrización de los dos huesos frontales en uno solo, queda esta marca que se llama sutura metópica, ¿ya? Bien, eso ya lo encontramos al medio. Si nos vamos yendo ahora hacia los lados, ya vamos a encontrar arriba primero estas zonas que son más brotaditas, se llaman eminencias frontales, son estas partes de acá, ¿no? Que son bien brotadas, más en unas personas que en otras. Ya son las eminencias frontales. Ya bajando un poco más hacia abajo, vamos a encontrar primero este borde de acá, que forma la órbita, que es brotado. Ya, eso es brotado. Ya. Ese se llama el borde orbitario, ya que si se fijan, ayuda a formar la órbita, que es esta cavidad donde luego se alojan los ojos, la cavidad orbitaria. Ya, entonces este es el borde orbitario del frontal, es sobrelevado, levantado. Ahora, sobre este borde orbitario aparece, como ven, un agujerito o a veces una escotadura. En este gráfico nos están mostrando los dos. Ya, a ver, se los voy a ampliar para que lo vean mejor. Bien. Entonces, se fijan aquí en este hueso a la izquierda, por si acaso, para que no se confunde. Miren, yo estoy diciendo izquierda, pero no me estoy refiriendo a la izquierda de su pantalla, si se dan cuenta, sino a la izquierda de la imagen. Eso es porque acuérdense que nosotros hablamos del cuerpo en posición anatómica. Y este cuerpo, si yo hablo de este cuerpo, es la izquierda de ese cuerpo. Ya, eso, para que se vayan acostumbrando, porque siempre se confunden eso. Yo a veces estoy diciendo izquierda y todo el mundo busca en la izquierda de su pantalla. No me refiero a eso, me refiero a la izquierda de ese cuerpo. ¿Ya? Y lo mismo cuando diga superior, inferior, todo, no va a referir a eso, porque a veces les muestro imágenes en las cuales la parte superior está abajo y la inferior está arriba, pero es porque en el cuerpo estaría así en posición anatómica. ¿Ya? Bien, como ven, entonces aquí a la izquierda está un agujero y a la derecha, si ustedes se fijan, es una escotadura, no es un agujero. Entonces, hay esa variante
En algunas personas, en ambos lados es agujero. En otras, en ambos lados es escotadura. Y en otras, como en el dibujo, puede ser que un lado sea agujero y el otro sea escotadura. Por eso le vamos a llamar el agujero o la escotadura supraorbitaria. ¿Ya? Es el agujero o la escotadura supraorbitaria. ¿Ya? En algunos libros van a encontrar que simplemente usan la palabra agujero. En otros simplemente escotadura. ¿Ya? Bien, yo prefiero usar los dos para entender que no siempre está en una forma. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el agujero o la escotadura supraorbitaria. ¿Ya? ¿Se acuerdan la palabra supra? Es encima de la órbita, ¿no? Supraorbitario. Bien, luego, hacia los lados, el hueso brota. Toda esta zona es brotada. Esto de acá. Sí. ¿Ya? Todo eso, como ven, brota el hueso. Ahí, hasta acá. ¿Ya? Acuérdense que he dicho que todo lo que brota el hueso se llama apófisis. ¿Ya? En este caso, esto es la apófisis cigomática. Y se le llama así porque está tocando a este hueso que le llamamos hueso cigomático. Entonces, por eso el nombre de apófisis cigomática. ¿Ya? Entonces, sería la apófisis cigomática. Bien. Bien. Entonces sería eso la apófisis cigomática. Más hacia abajo, lo que sería la cara inferior que les decía, que algunos autores le llaman, en realidad solamente es esta superficie que ustedes ven aquí al fondo, que sería en sí el techo de la órbita. Le vamos a llamar simplemente cara orbitaria. Es la cara orbitaria. Bien, esos son los detalles que vemos de este hueso visto de frente. Si nos vamos al costado, vamos a ver otro detalle más. Acá. Bien, en esta imagen, si ustedes fijan, hay dos líneas. Una incluso ya nos las han marcado con líneas entrecortadas. ¿Ya? Esta línea que aquí nos han marcado, yo la voy a subrayar, esa misma. ¿Ya? Esta línea. ¿Ya? Y se fijan, hay otra línea que va por debajo. No está marcada, pero se nota en el gráfico. Es esta línea que ven acá. Bien, esas dos líneas que se ven sobre el hueso se les llama líneas temporales. ¿Ya? Y se llaman así porque en esos puntos se sujeta el hueso temporal, pero el músculo temporal. ¿Ya? El músculo temporal entonces sujeta ahí y deja esa marca en el hueso. Y como ven, compromete a lo que es el hueso parietal al frontal y partecita del hueso temporal. ¿Ya? Entonces, esas son las líneas temporales. Como estamos hablando de frontal, entonces las líneas temporales son esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, como parte del hueso frontal también se pueden parte de las líneas temporales. Bien, eso sería lo que vemos en la cara externa del hueso temporal. Vámonos a ver ahora la cara interna. Para ver la cara interna tenemos que hacer dos cortes diferentes. A ver si nos da el tiempo, porque se me está queriendo ya acabar. Ya. Ese es un corte sagital. Acuérdense que el sagital es el que corta así, ¿no? Entonces estamos viendo un corte sagital. Y aquí un detalle que vemos en la cara interna es este canal que ven que viene desde el esfenoides, que es ese amarillito, y viene así, ¿no? Se divide en varias ramitas, es un canal ahí, que ven en los otros huesos también ahí parecido, ¿no? Ya, este canal que le estoy subrayando es el canal a la arteria meninge anterior. Ya, sucede que en el hueso las arterias y las venas que están pegadas le dejan una marca al hueso, de tal manera que si yo viese eso en un vivo, por ahí vería a la arteria. Ya, sin embargo, en el hueso ya limpio solamente queda el canal. Entonces, lo que estamos viendo ahí, que yo les he subrayado, ya que lo borraremos, está, esa
es el canal para la arteria meningia anterior, ¿no? Ahí. ¿Ya? Ahí está subrayado. Sí, subrayar, ¿no? ¿Ya? Lo que es el canal para la arteria meningia anterior. ¿Ya? Es lo que vemos de este lado. El siguiente detalle tengo que verlo en un corte transversal. Un corte transversal sería un corte que cruce así, más o menos a esa altura, ¿ya? Y levantamos así para poder verlo, ¿ya? Entonces, sería este, ¿ya? Ese es el corte transversal. Y aquí nos muestra otro detalle de esta cara, que es este canal que ven acá, ¿ya? Que también, como ven, continúa por el parietal. Es el canal para el seno venoso sagital. Por ahí va una vena. A las venas gruesas se le suele usar la palabra seno venoso. Entonces, si es una vena gruesa, pues se le dice seno venoso. Como sigue este camino, entonces le llamamos el seno venoso sagital. Y lo que encontramos en el hueso es el canal para el seno venoso sagital. Bien, eso sería lo que encontramos en la cara interna de este hueso. ¿Ya? Bueno, luego podemos decir que este hueso es hueco en su interior, pero eso ya lo vemos en la siguiente clase. Estamos en huesos del cráneo, que vamos a ver eso. Nos vemos, chicos.